Hola a todos, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarles de algo que, cómo me costó digerirlo, y eso que ya llevo un montón de años en esto, y no es que lo esté digiriendo ahorita, sino que hace ya tal vez a la mitad de mi carrera en el Señor, en el servicio al Señor. Pero resulta que estuve haciendo un análisis de si yo necesito recibir una prueba de parte de Dios o una incomodidad de parte de Dios para que yo pueda pasar al siguiente nivel, o para que yo me dé cuenta para dónde me está trayendo Dios. Y me doy cuenta que la mayoría de la gente aquí no solo en las escrituras, sino que yo he conocido en el camino, incluso en mi propia vida, me doy cuenta que sí. A veces cuando no ponemos atención hacia dónde nos quiere llevar Dios, o no queremos tal vez obedecer a dónde nos quiere llevar Dios, pues vamos a encontrarnos con alguna prueba de parte de Él, o con algún obstáculo, o algo va a hacer el Señor que nos va a hacer sentir incómodos. Y yo digo, me pregunto yo, porque no quiero ponerte en dificultades con Dios de que tú le tengas que preguntar esto, pero ¿será necesario? Pues cuando no ponemos atención sí, o cuando no queremos obedecer, yo creo que sí. Por ejemplo, ahí está el profeta Jonás, ¿se recuerdan? Es famoso, aunque no hayan leído el libro, es famoso, se lo tragó la ballena. Eso dice una versión, ¿verdad? Pero realmente fue un pez gigante marino, o un monstruo marino de los que habla la Biblia. Se lo tragó a Jonás la ballena. Pero, ¿por qué pasó eso? Bueno, Jonás es un siervo de Dios, es un profeta, que hasta lo conoce el mundo. Probablemente hasta Hollywood ha pensado en hacer algo de la historia de este profeta Jonás. Entonces a Jonás le dijeron: tienes que ir a predicar a Nínive para que se conviertan, y diles que si no se convierten voy a destruir Nínive. Entonces él dijo: ay no, porque él pensó, yo ya conozco a Dios, voy a ir a decirles eso y después Dios les va a perdonar la vida. Y se fue a otro lugar, se embarcó, se metió en un barco y se fue al lado opuesto, es decir, que tal vez lo mandaron al este y se fue al oeste, qué sé yo, si no fue al revés. Pero la cosa es así, se embarcó para huir de Dios y de lo que Dios quería hacer con él, porque para él iba a ser algo grande, porque iba a ir a predicar a una de las ciudades más perdidas que habían, y entonces iba a hacer una obra. Él lo escogieron. O sea que lo escogieron como el mero, y él no quiso. Uno de los puntos importantes aquí es que él ha de haber creído. Dios los va a perdonar y mi reputación de profeta se va a venir abajo. Bueno, ya tal vez estoy especulando mucho, pero él se va y de repente Dios le manda una tormenta. La Biblia dice que él mandó la tormenta. O sea que como él no quiso obedecer, le mandó una tormenta. Y se levantaron las olas y se empezó a entrar el agua al barco. El pobre capitán andaba ahí viendo cómo rescataba el barco, y todos los demás, los que iban remando, porque antes no era de motor ni siquiera de ningún otro combustible, remando y remaban, y los que remaban tenían que luchar contra las olas, todos trabajando, otros tirando por la borda el peso. Y de repente le empezaron a pedir cada uno a su Dios, porque eran politeístas, ¿verdad? Los de esa región, y empezaron a pedirle a su Dios. Y Jonás durmiendo. Y entonces le dijeron: ¿qué? ¿Tú no te das cuenta? ¿Por qué no le pides a tu Dios? Porque nosotros ya le pedimos al nuestro. Y él dijo: no, si mi Dios fue el que mandó la tormenta, y la mandó por causa mía. Tírenme al mar y van a ver ustedes cómo se calma la tormenta. Y sí, dijeron aquellos, y lo agarraron a la 1, a las 2 y al agua. Y cuando cae el agua lo está esperando el pez gigante y se lo lleva. Se terminó la tormenta de este lado y ellos pudieron seguir. Entre paréntesis, aunque no es esto el tema del que te quiero hablar, tú tienes que tener cuidado quién va en tu barco. Eso lo vamos a ver en el próximo programa. Pero entonces sigue la ballena. Antes de ir a donde tenía que ir, a Nínive, donde tenía que ir a cumplir su misión en la vida, se lo llevó primero al fondo del mar y lo metió en el Seol, es decir, en la región de los muertos. En pocas palabras, murió.
Y la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches adentro del vientre del pez. Esto es totalmente algo que iba a mandar un mensaje de lo que Jesucristo iba a vivir, porque Jesús dijo, bueno, a él le dijeron, hacenos una señal aquí, pues. No, ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Sí, es que Jesús murió y no se fue para arriba. Su espíritu, sí, lo entregó y se fue para arriba, pero después se fue para abajo el Señor, a predicarle a los espíritus encarcelados. Pero no solo eso, ahí fue a la puerta dimensional para entrar al lago de fuego, el Señor Jesús, para morir por ti y por mí en el infierno, y de ahí lo sacó el Señor. Pero a ver, lo pasaron entonces al mismo Seol, lo mataron, lo mató Dios. Es como que a alguien lo metieron al hospital, y ahí pues hizo un paro y lo revivieron, y Dios le dio otra oportunidad. Gente que cuenta testimonios que dicen que estuvieron muertos. Acabo de hablar con un hombre pandillero que le metieron varios tiros, varias cuchilladas. Por ahí voy a poner el video de su testimonio. Allá en la calle Azusa, donde se dio el movimiento del espíritu de 1906. Esperen el programa que hemos grabado, que lo vamos a poner pronto. Pero el punto es, él dice que estuvo en el infierno. A mí no me consta, pero a lo mejor fue a un lugar de tormento, como fue el rico, en la parábola del rico y Lázaro, cuando uno muere y va a un lugar de tormento y el otro va a un lugar a descansar. Ahora, este es el punto. Dios lo trató a Jonás, y duro, porque le mandó la tormenta, se lo llevó el pez gigante, lo metieron al Seol, lo sacan de ahí, y la ballena o el pez gigante se va hasta Nínive, y ahí, con todo respeto, lo vomita, lo escupe a la orilla. ¿Para qué? Para que se dirija a Nínive. ¿A qué? A cumplir la misión. Entonces a veces nosotros pasamos por dificultades y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué a lo mejor algunos perdieron su trabajo y no encuentran? Y entonces lo que hay que hacer es irse a humillar delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O hay algo que yo no vea, que tú me quieras hacer pasar para el otro nivel. Entonces te voy a dar otro par de citas bíblicas. Mira pues, perdón, Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32:11. Mira lo que dice. Como el águila que excita su nidada, o sea, donde está el nido con sus aguiluchos, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Pero ¿qué es lo que dice primero? Que él va a excitar el nido de los polluelos. Fíjate, la misma madre que lo construyó, que por cierto son nidos en las águilas, son nidos gigantes. Yo aquí tengo medidas de nidos y fotos de nidos gigantes, porque si tiene 2, 3 polluelos, imagínense, y son águilas. Son gigantes. La madre lo hizo, la madre fue a traer comida para ponérsela en la boca, y los crió y los llevó. Pero llega un momento en que el aguilucho empieza a extender sus alas, y ya habiendo 1, 2 o 3 ahí, empieza a topar con el nido. El polluelo no sabe qué hacer, porque nunca ha volado, nació en el nido. La mamá águila sí, pero ella misma empieza a excitar el nido. ¿Qué significa excitar el nido? Y no solamente en términos de que Dios te lo esté interpretando, aunque probablemente de alguna manera, pero ¿cómo se traduce esa palabra de excitar el nido? Se puede traducir agitar el nido, excitar el nido, irritar el nido, causarle un shock, conmocionarlo, alborotarlo y causarles un terremoto. Esto quiere decir esta palabra, excitar el nido. O sea que le dan un terremoto a los polluelos. ¿Pero para qué? Para que ellos puedan emprender su vuelo. Para que ellos puedan pasar al próximo nivel. Para que ellos puedan alcanzar la estatura de las águilas que pueden
remontarse a las alturas. También emocionar, causar emoción, empujar, o sea que empuja el nido. Yo quiero darte otra cita bíblica interesante para mí y que me ha ayudado mucho y que tal vez tú la conoces, pero tal vez no la estás relacionando con este evento de cuando la mamá águila empuja el nido de los polluelos. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila o como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Ahora, tú y yo entonces, cada vez que pasamos por una tribulación, por una adversidad, por una prueba, tú y yo, lo primero que tenemos que hacer es esperar en Jehová. Porque todo lo que está sucediendo, a lo mejor Dios lo hizo. A lo mejor Dios lo está haciendo. Y dice, no, Dios no le hace mal a nadie. No, ya sé. Si esto no es por hacerle mal, es por hacerle bien. A Jonás le hizo eso por su bien, para que concluyera la misión de su vida. Y pudo, porque yo entiendo que si Jonás lo logró y logró predicar y cumplir lo que le dijeron, pues fue acepto delante de Dios, es una victoria. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es esperar en Jehová, porque pronto Él va a hacer que tú estires tus alas en tu nido. Y lo segundo es entender y creer que Dios es el que está estorbando, el que está empujando, el que está haciendo algo. Así como José el soñador. A José el soñador, cuando ya llegaron sus hermanos a Egipto, que él ya era el campeón, ¿verdad? Ya él era el jefe en todo el mundo, porque realmente fue el jefe en todo el mundo. Porque era el imperio egipcio que gobernaba sobre toda la tierra. Y él llegó a ser el más importante, después del faraón, pero el faraón no hacía nada si no se lo consultaba a José. O sea que José era el hombre más importante. Pero José recibió, esto fue como a los 30 años más o menos, y José recibió la visión de la vida cuando tenía 17 años. Entonces él recibió el sueño, en sueños recibió la visión. No necesariamente tú lo vas a recibir en sueños. Dios te puede hablar despierto, orando, leyendo, viendo qué pasa en la vida, en el mundo. Dios te puede revelar, que Dios habla de muchas maneras. Y Dios va a usar a quien sea para que tú pases al próximo nivel y tú te salgas del nido. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios está en todo esto y aceptar y decirle, Señor, ok, ¿cómo? Bueno, entonces José recibe el sueño donde toda su familia se iba a postrar delante de él. Entonces a los hermanos no le gustó. Por supuesto, dijeron, ay, viene el soñador, se burlaban de él y hacían bullying. Y él, pues pensando en su sueño, ¿verdad? A los 17 años. Entonces los hermanos lo agarran y casi lo matan. No lo mataron porque uno de ellos dio una buena idea, dijo, mejor vendámoslo. Y lo vendieron a unos beduinos y se fueron atravesaron, yo no sé cuál fue la travesía exactamente, pero terminó en Egipto. Y ahí, recuerden ustedes que le vino la tentación. Miren qué recorrido de su propio jefe que tanto lo quería. Perdón, la esposa del jefe, el jefe que tanto lo quería. Y entonces la mujer del Potifar, que era el jefe, se le propuso, pero hacía lo directo. Le dijo, José, me quiero acostar contigo, quiero dormir contigo. Imagínense. Y él un día entró a la casa a limpiar, cuando no había nadie. Él sabía que ella estaba ahí. Y entonces yo no sé hasta qué punto llegaron, que cuando se dio cuenta, ella tenía las vestiduras de él en su mano. O sea que no crean ustedes que ella se lo quitó a la fuerza. Ya habían llegado a la línea fronteriza entre la tentación y el pecado. Pero como él era un hombre temeroso de Dios y todo lo que él hacía y tocaba prosperaba, entonces se acordó que él no puede fallar a Dios y salió corriendo. Entonces lo metieron a la cárcel porque ella salió gritando que él había sido el que la había tratado de violar. Y entonces lo meten a la cárcel. Ahí conoció al copero. Él le reveló un sueño, le interpretó un sueño y le dijo, acuérdate de mí cuando estés a la par del rey. Cuando llegó el copero a la par del rey, se olvidó de él. O sea que era un hombre traicionado, tentado, olvidado.
Y un buen día, estando en la cárcel, el copero se recordó porque el faraón necesitaba que le interpretaran un sueño. Dijo, yo conocí a alguien en la cárcel, tráiganlo. Y yo no quiero entrar en detalles, pero le reveló el sueño, le interpretó el sueño al faraón. El sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, feas. Y entonces, entonces hagan todo lo que dice él. Sí, dijo José, vamos a apartar, en el tiempo de vacas gordas, vamos a apartar una quinta parte de todo, de toda la riqueza, es decir, el 20%. Y lo vamos a apartar. Entre paréntesis, esto es un principio que nosotros deberíamos de aprender. Guardar en vacas gordas por lo menos 20%. Que cuando vinieron el tiempo de vacas flacas, entonces ellos tenían los graneros llenos. Los graneros de José estaban listos para darle de comer a todo el pueblo. Y gente de otras ciudades venían a traer. Y entre ellos vinieron los hermanos. El papá los mandó. Ni siquiera sabían que estaba vivo. Ellos creyeron, se olvidaron. El papá le habían dicho que los hermanos, que lo había destrozado una fiera feroz ahí en el campo, y mataron un cabrito o un corderito y le llenaron de sangre su vestidura, un abrigo, un manto que le había regalado su papá de todos colores. Entonces vinieron, se cumplió el sueño. Tuvieron que venir a apostarse y no lo reconocieron. Y él se apartaba para llorar. Qué terrible, ¿verdad? De repente se le reveló, dijo, tú eres José, estás vivo, perdona lo que te hicimos. Y entonces él dijo esto, porque vean el recorrido. Era como para agarrar uno por uno y pegarles aunque sea una patada. Porque así piensa el humano, así pensamos todos. Pero no. Él le dijo, no, cálmense, no lloren. Ustedes no fueron los que me hicieron esto. Fue Dios el que me trajo hasta aquí. Porque si Dios no lo lleva ahí, lo pone, que yo sabía de esos 14 años, 7 y 7. Entonces, si no está ahí él, ellos no pueden recibir la bendición. Se le cumplió el sueño a José. Varios años después, pero se le cumplió. ¿Qué pasó allá en aquel tiempo cuando los 17 años? Estaba en su nido, el aguilucho, y ahí Dios le movió, le hizo un terremoto a su nido y lo sacó. ¿Qué significa el nido? Esa palabra se puede traducir, tu zona de comodidad. Es tu zona de comodidad, es tu escondite, es tu carácter o temperamento de siempre, tú que se te sale la ira, que te enojas, que eres violento. Es la herencia genética que tú traes. Ese es tu nido. Tus temores, tus depresiones, tus desánimos, tus complejos, el autoestima baja, tu barrio, es tu nido también, tu barrio, tu cultura, tu raza, tus excusas, tus limitaciones, tus amistades y tus opiniones, las opiniones que terceros tienen sobre ti. Entonces todo esto se convierte en tu nido y ese nido te llega a quedar corto. Entonces Dios eventualmente te mete en la adversidad, te pone pruebas que no son cómodas, que son re incómodas, pero es el nido que Dios quiere quebrar para que tú estires tus alas. Y Dios quiere empujar el nido y tú lo estás sosteniendo tal vez y te estás peleado hasta con Dios, reprendiendo al diablo, qué sé yo, y no quieres estirar tus alas, pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová van a salir alas como las del águila, las vamos a estirar. ¿Y sabes qué? El águila, cuando la tiran al aire, ¿qué es lo que pasa? Medio aletea, sabe que puede subir, pero se viene porque no sabe volar de manera constante. Entonces sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta que controla su vuelo y se remonta hacia las alturas. Y ahora corre y no se cansa, camina y no se fatiga, como dice la palabra en Isaías. Entonces yo creo que si tú estás pasando un mal momento ahorita, deberías de preguntarle a Dios si no es Él mismo el que te está
estorbando, el que te está haciendo un terremoto en tu nido, el que lo está quebrantando, el que lo está empujando. Tal vez Dios te está empujando, como a Jonás hacia Nínive, como a José hasta Egipto. Y ahora yo no sé para dónde, cuál es el próximo nivel que Dios quiere que tú vayas, pero seguramente Dios tiene un próximo nivel para ti. Dios te quiere bendecir. Y no maldigas esa tribulación, sino pregúntale a Dios si no es esta tribulación para que tú alcances el próximo nivel en tu vida. Que Dios te bendiga.